A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Cuando comprendemos que al cambiar una vida cambiamos una generación, es más fácil entender el por qué Fundación ABA tomó la iniciativa de llegar al corazón de las valientes madres de hijos con discapacidades, que junto a nuestro equipo de profesionales buscan una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. Desde el año 2007 somos pioneros en crear un programa especialmente diseñado para estas madres, independientemente del tipo de discapacidad que tenga su hijo o hija, enfocándonos en sus necesidades emocionales, físicas y espirituales, para así lograr un apoyo integral que les permitirá afrontar con alegría el gran reto que les ha sido otorgado. Si cambias una vida, cambias una generación. Qué interesantes las palabras que acabamos de escuchar en este video. En realidad, solamente en un fragmento del video de la Fundación ABA, la Fundación Verdad y Vida. Es una fundación que se dedica a apoyar a madres de niños con necesidades educativas especiales. Hoy, en Psicolife, Cambiando tu Vida desde tu Mente, tenemos justamente a dos representantes de esta fundación, quienes nos van a comentar sobre la labor que hacen y sobre por qué es importante pensar también en las madres de los niños que presentan necesidades educativas especiales. Les presento y tengo a mi lado a Paz Obando, ella es psicóloga y líder de la fundación, y también a Lady Artiga, quien es la presidenta de la fundación. Bienvenida, gracias por haber aceptado esta invitación. Y qué bueno que ustedes nos puedan comentar sobre cómo surge la idea, justamente, Paz, tal vez de cómo surge la idea de hacer una fundación específicamente encaminada a las mamás de niños que tienen necesidades educativas especiales. Bueno, sabes que sí, realmente trabajamos con cualquier tipo de discapacidad, trabajamos con discapacidades intelectuales, físicas, no nos cerramos en un tipo de discapacidad específica, y justamente es por esto, porque las mamás se reconocen entre ellas y pueden verlo de una manera distinta, de que ellas son el sustento del hogar, y creemos firmemente que cambiando su vida vamos a poder crear un impacto directo en sus hijos, en sus esposos, en el resto de su familia, y cómo ellas pueden ver de una manera distinta el reto al que se ven enfrentadas. Lady, ¿tú eres una mamá de un niño especial? No, en realidad, bueno, sí soy madre, pero mis hijos pues no presentan ninguno de estas situaciones. Sin embargo, pues al estar tan cerca de todas estas madres, sí aprendes a sentir también lo mismo que ellas, ¿no? Sí también sientes esa necesidad, sí empiezas también a valorar ciertas cosas de las cuales tú te sientes privilegiada, ¿no? Claro. Ahora, usualmente siempre toda la ayuda, todo el apoyo se centra en los niños, ¿no? En buscar mejores condiciones de vida para ellos, en buscar que las escuelas o que los espacios donde ellos van a estar sean lo más apropiado. Y a veces sí dejamos de lado el papel de las mamás. ¿Cómo impacta? Ustedes trabajan con muchas mujeres, como veíamos en el video justamente. Ustedes trabajan con mujeres que les debe impactar mucho la noticia en un primer momento, cuando a veces antes del nacimiento de su hijo, o ya después cuando les digan, su hijo tiene un problema, tiene una discapacidad. ¿Cómo impacta eso en la vida de la madre? Bueno, realmente hay distintos tipos de impacto. Muchísimas veces lo que más tenemos es la culpa de qué hice yo para que mi hijo tenga esta discapacidad, qué hice mal en el embarazo, no me cuidé de tal forma, y de ahí empieza un poco también a nacer por qué de la fundación. O sea, las mamás sienten esta necesidad de ellas sentirse reconocidas dentro del espacio de sus hijos. O sea, siempre hay una parte distinta entre mamás y papás, en la parte biológica, de que la mamá es la que carga al hijo, la que lo tiene dentro de ella. Entonces sienten una culpa más grande cuando su hijo nace con algún tipo de problema.
Entonces siempre vemos por ahí un poco más de qué está pasando. Es una culpa súper grande que tienen del cuidado, del no cuidado que tuvieron, de qué pasó durante el embarazo. Vemos un poco también cómo cambia ya una vez que reciben la noticia que han nacido, cómo cambian sus expectativas de vida, sus planes a futuro. Las mamás usualmente no saben qué hacer. Lamentablemente no tenemos como que un recurso de información de qué hacer cuando tu hijo es discapacitado, sino siempre planificas como si tu hijo fuera a nacer sin algún tipo de problema y planificas a futuro qué va a hacer, en dónde va a estudiar, y cuando se presenta este tipo de situación es como que estar en un barco a la deriva. Claro, y eso dentro del diseño universal de aprendizaje, que es como ahora se trabaja con los niños especiales, se habla también mucho de los sueños, de los mapas, se hacen mapeos, ¿verdad? Y estos mapeos de los padres, el mapa de los sueños sobre todo de los padres, es algo que me imagino ustedes como fundación también ayudan a construir en esas mamás, lo que tú nos decías, Paz, en el sentido de que esas expectativas que tienen, esos sueños, de pronto les toca aterrizar a una realidad que tal vez no va a ser esa. ¿Cómo ayudarles a ver que sus hijos, independientemente de la necesidad educativa especial o de la discapacidad que tengan, también pueden cumplir sueños, pueden cumplir metas? ¿Cómo ayudan en eso ustedes? Claro que sí. Lo más importante es que nosotros contamos con un grupo de profesionales, psicólogos, pasa a la cabeza de este grupo de profesionales que tienen un programa desarrollado para poder irles dando todas las herramientas que ellos necesitan y poder no solamente cumplir los sueños de sus hijos, sino también pensar en ellas, porque acuérdate que nosotros nos enfocamos en la madre como tal, porque al final quien lleva la mayor carga emocional es la madre. Entonces, si hay un programa especializado, como te digo, con un grupo de profesionales para que todo esto se vaya dando de forma fuerte, porque no solamente puedes darles digamos que ciertas herramientas, tienes que asegurarte que esas herramientas van a ser bien utilizadas también. Claro. ¿Y cuántas personas tienen, a cuántas madres logra llegar la fundación con este programa que ustedes tienen? Hemos llegado a lograr hasta el momento alrededor de 65 personas aproximadamente. Entonces, obviamente esto es como que más o menos los números con los que nos manejamos, entre 60 a 65, si no me equivoco. ¿En la ciudad de Quito únicamente? En la ciudad de Quito únicamente. La idea es, pues, obviamente poder llegar a más madres, porque sabemos que hay muchas mujeres que están atravesando todo este tipo de situaciones y nosotros estamos abiertos, pues eso, a que nuestro grupo se agrande de gran manera. Paz, tú nos hablabas de hacer un reconocimiento de las mamás, nos decías, cuando las mamás se reconocen entre ellas. En el video veíamos a aquellas mamás que estaban llorando, obviamente, compartiendo, ¿no es cierto?, ese dolor que tienen en un primer momento. ¿Cómo es el impacto después de que Lady nos decía, tienen un programa, de que van aplicando ese programa? ¿Cómo es el impacto en las madres? ¿Cómo ellas empiezan a tener nuevamente una visión para ellas y empiezan a sostener otra vez a su familia? Sabes que es súper importante porque empezamos a normalizar, a racionalizar la situación bajo la que están viviendo, a dejar de creer esta idea de que soy la única mamá que está pasando por esto. Entonces se reconocen con otras mamás que están pasando por la situación, entre ellas se apoyan como nadie. O sea, nosotras podemos ser profesionales completamente preparadas, pero a veces la palabra, el cómo una mamá se le acerca a la otra, lo que le dice, yo pasé por esto, yo hice de esta forma, mi hijo también tiene esta enfermedad o esta discapacidad, y tienen un conocimiento mucho mayor al que podríamos nosotros llegar a tener. Entonces es un conocimiento que viene de lado y lado, o sea, tanto como de los profesionales como entre ellas mismas. Entonces, al reconocerse de esta forma, al saber que hay un impacto distinto, ellas van evolucionando distinto. Entonces se van dando, por ejemplo, yo siempre digo, cuando tenemos los talleres es tiempo de ellas, es el momento en el que ellas se desarrollan como mujeres, como personas, como madres. Es un momento, 2 horas a la semana, que se da un momento netamente para ellas, que no es que se olvidan de sus hijos, pero al darse ese tiempo para ellas, mejoran para sus hijos. Claro, porque lo que acabas de decir creo que es importantísimo, ¿no? El darse tiempo para ellas, porque muchas veces tienen que estar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, abocadas justamente a las necesidades de sus pequeños, e inclusive, ¿no?, tomarse esos tiempos, o de pronto el tiempo para comer o para bañarse, es un tiempo que conlleva culpa, porque es como decir, le estoy quitando la atención a mis pequeños. Exacto.
Entonces, sí buscamos que tengan estos momentos, buscamos también que tenemos un equipo de profesionales que tengan un acompañamiento psicológico individual, las que lo requieran, las que lo pidan. Tenemos todo el programa que está fundamentado en las necesidades de ellas, entonces los basamos bajo conocimientos científicos que puedan ayudarles a ellas. Básicamente, como te decía Lady, a que ellas tengan las herramientas para día a día, no solo en el momento en el que estén en el taller, se vea que algo están cambiando en ellas, sino que ellas se lleven estas herramientas a casa. Creo que es mucho mejor darles herramientas que darles, por ejemplo, $1, que podría funcionar de otra forma. Y con estas herramientas ellas van a ver cambios de impacto en su vida. Esos cambios de los que nos habla Paz, Lady, esos cambios de impacto, ¿cómo afectan o cómo repercuten, por ejemplo, en sus esposos, en los otros hijos que también muchas veces hay en el hogar? ¿Cómo han observado ustedes ese impacto? Sabes que es súper bonito porque cuando una mujer vive este tipo de situaciones, ves que toda tu familia puede ser doble cara, no se ven todos involucrados o la dejan sola. Entonces, claro, cuando tú les vas dando estas herramientas a ellos, el impacto, como decía Paz en un primer momento, no solamente es en la madre, sino que es en todo su entorno. Por eso nosotros decimos que cambiando una vida, cambias una generación, porque ella, estando bien, lo que hace es transmitir todo el conocimiento al resto de familia para que obviamente todo esto sea una situación más llevadera y pues sea lo menos complicado posible. Cuando hacen estos encuentros, estas reuniones de 2 horas a la semana, de pronto tienen a veces papás que les han dicho, yo también quiero asistir, nosotros también necesitamos eso. Sabes que, bueno, nosotros nos hemos enfocado solamente en las madres, sin embargo, a veces hay esposos que acompañan a sus esposas, pues porque es un tiempo de pronto ya no solamente para ellos, ¿no? Que el trasladarse de un lugar a otro es un tiempo para los dos. Sí hemos tenido la ocasión de que nos han visitado algunos padres, pero en realidad el programa va enfocado solamente a la madre. Uh-huh. Ese impacto que nos dice ese repercutir en el resto de su familia, ¿es positivo siempre? ¿Les ayuda, por ejemplo, a aquellos papás o aquellas familiares que están un poco menos involucrados, a involucrarse más, a comprender de una mejor manera el problema? Claro, totalmente, porque al final pues los cambios, las herramientas que se les dan, pues esto hace que ellas tengan un cambio. El cambio pues lo empieza a ver el resto y de ahí es donde empieza ya a tener un impacto completamente diferente y positivo en la vida de todo su entorno. Qué bueno. Paz, tú nos decías que hablabas de la racionalización, es decir, de darse cuenta de que no son las únicas que están viviendo con su problema, de que hay muchas mamás que tal vez no tienen la misma discapacidad sus hijos o la misma enfermedad, nos decías tú, pero que igual el sentimiento, el dolor, el tiempo es compartido entre ellas. Cuando ellas se van dando cuenta de esto, ¿cómo empiezan a procesar ese duelo de la pérdida del hijo ideal? ¿Cómo empiezan a procesar eso y a tener una visión diferente para ellas con sus hijos, para ellas como madres también? Verás, nosotros de aquí utilizamos una metáfora que es súper linda, que se llama el viaje a Holanda. No sé si lo has escuchado, es básicamente que tú te preparas para ir a Italia. Tienes todo listo, tienes las maletas, los boletos comprados, vas al aeropuerto súper feliz, te vas a Italia, programaste todo lo que ibas a comer, todo lo que ibas a hacer. Estás llegando, o sea, ya el avión salió, estás llegando y la azafata dice, bienvenido a Holanda. Yo tenía todo comprado para Italia, tenía todo listo para ir a Italia, comer en Italia, o sea, tenía todo listo. Entonces llegas a Holanda, te bajas y ves que es igual de hermoso. Ves que es igual que lo que podías hacer en Italia, puedes hacer en Holanda. Que todo lo que tenías programado lo puedes desarrollar de una forma distinta, no tal como tenías planificado, pero que va a ser igual de hermoso y hasta más hermoso, si tú decides que así sea. Entonces es un poco cómo les vamos cambiando y que ellas vean que el regalo que tienen de vida, creo, yo le digo a Lady siempre, el aprendizaje que nos llevamos nosotras de ellas creo que es aún más grande. Entonces el regalo que ellas tienen de vida, cómo ellas pueden ver, cómo ellas te dicen que, por ejemplo, hay algunas mamás que te dicen, mi hijo no habla, pero yo sé lo que me está diciendo. Entonces tú te quedas como que yo también puedo de alguna manera empezar a entender, ponerme en una empatía real de qué está pasando con estas mamás, cómo ellas logran entender a sus hijos, qué nos pueden enseñar de esto. Entonces de esa manera ellas se dan cuenta que no es como un castigo, sino es un regalo realmente de vida el que tienen. Qué experiencias y realmente lindas que te mueven, me imagino, muchas veces. Y también les ayuda a las mamás a ir perdiendo, por ejemplo, esos temores frente tal vez a ser mamá otra vez, al poder empezar a
qué sé yo, tal vez a trabajar o de pronto hacer algo por ellas, sin esa culpa de la que tú nos hablabas, ¿también a eso se encaminan los talleres? Sí, exactamente, justamente ese es el último módulo que lleva nuestro taller, aún no estamos ahí. Estamos casi ya me adelanté entonces, pero sí, básicamente de eso es que ellas sepan que pueden con todo, que si han podido con este reto que les dio la vida, pueden trabajar, pueden organizar su tiempo. O sea, yo digo, el hecho de que lleguen a estos talleres 2 horas a la semana, que tal vez a algunas les quede lejos, a otras más cerca, algunas súper lejos, y aún así se dan el tiempo, la manera de llegar, ellas pueden con todo. Entonces el hecho de que vamos creando las herramientas, vamos buscando alternativas, tal vez no pueden tener un trabajo a tiempo completo, podemos manejar un emprendimiento, buscar otras alternativas para que puedan desarrollarse a su entero potencial. Ahora, bueno, Paz nos ha hablado un poco de todo este acompañamiento psicológico, ¿no?, que se va realizando justamente. Lady, cuéntanos un poquito en términos de la fundación ya como tal. ¿Cómo las madres les conocen a ustedes? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo establecen esos primeros contactos? ¿En dónde funciona la fundación? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, la fundación lleva activa desde el 2007. Empezamos a trabajar la fundación. Esto fue a través de una persona que decidió pues ser un aporte, ayudar de una forma diferente a través de la fundación, y básicamente todo empezó con el boca a boca, ¿ok? Yeah. Porque en ese entonces todavía no se manejaban bien las redes sociales, y pues entre mamitas se van buscando. Obviamente hay muchas fundaciones en las que se coincide en algunas cosas y van trayendo otras madres con el boca a boca. La fundación es hermosa porque es la primera fundación que realmente no se centra, como decías tú, en la persona con el problema, sino en la persona que carga ya con todas las emociones. En este caso es la madre. Es una fundación hermosa porque es una fundación sin fines de lucro. Netamente lo que nosotros buscamos es ser un aporte y ser una ayuda en la vida de todas estas mujeres. Nosotros actualmente tenemos un convenio con la Fundación Cecilia Rivadeneira, que es donde nosotros estamos funcionando con nuestros programas todos los jueves. Entonces tenemos un espacio adecuado, hermoso, donde nosotros podemos pues darles una calidad también a nuestras mamitas al momento de ellas acompañarnos. Todos los jueves empezamos a las 9 de la mañana, las mamitas llegan, nosotros aceptamos voluntariados también. Entonces la idea es que las madres lleguen y nosotros lo primero que hacemos es servirles un desayuno, que ese momento sea único para ellas y ser nosotros quienes les servimos a ellas y no ser ellas quienes se levantan a servirle al resto como están acostumbrados en sus hogares. Entonces el cambio empieza desde ahí, desde nosotros ser quienes les servimos a ellas. O sea, se sienten ellas importantes. Exacto. Empiezan y a bajar un poco esa carga que siempre están teniendo de tengo que preparar la comida, tengo que cuidar, tengo que atender. Entonces ese es mi momento. Sí, es hermoso porque hay madres que no tienen con quién dejar sus hijos incluso, y lo que hacen es que les llevan, pero siempre hay una persona que se hace cargo de los niños que ellos llevan. Entonces ellas se desvinculan completamente. Ese espacio es única y exclusivamente para ellas. Entonces, claro, de esa manera ellas empiezan primero a sentirse más a gusto, a sentirse en un ambiente mejor. No es una fundación solamente para niños con síndrome de Down ni nada de eso. No. Las mamás que tienen ahora, ¿qué hijos con qué tipo de discapacidades tienen? Sabes que son diferentes discapacidades. Nosotros, como te decía, Paz, en un primer momento no nos enfocamos en un solo caso. Tenemos madres que tienen niños con síndrome de Down, otros que tienen niños con ¿qué otras enfermedades? Autismo, epilepsia. Entonces son diferentes enfermedades. Sea cual sea la discapacidad de su hijo, la fundación está abierta para recibir a esa madre. A veces ocurre, y ahí sí no sé cuál de las dos me va a contestar, pero a veces ocurre que cuando das el diagnóstico, no antes del nacimiento, sino por ejemplo, bueno, a mí me ocurre en la consulta, ¿no? A veces tengo niños que me remiten cada vez más temprano, de 2 años, 3 años, y que vemos que no están en el ritmo de desarrollo que los otros niños y que hay algo que no está funcionando bien. O cuando son un poquito más grandecitos y tú das el diagnóstico, a veces es como que mamá y papá no entienden la magnitud del problema de pronto que su hijo va a tener o que le espera, ¿no? Entonces a veces, claro, piensan que es tal vez muy mimado o que porque es tan chiquito todavía no puede enfrentar cosas, pero el diagnóstico ya como tal y cuando lo reciben es un impacto grande. Esas mamás también llegan a ustedes, esas mamás que están como en el primer estado de shock, primero antes de transformarse ya en las cuidadoras de los niños. Sí, nosotras
tenemos la idea de que las mamás sigan como que los módulos y el ciclo completo, pero nunca vamos a estar cerradas, como dice Lady, nosotros recibimos de cualquier tipo de enfermedad o discapacidad, y también es importante acotar que no solo recibimos a la mamá, porque hay veces que la persona que le cuida es la abuelita o la tía, o sea, como que la tutora principal ya. Entonces, claro, llegan en este momento de shock, entonces buscamos con nuestros profesionales que puedan tener su proceso individual, que puedan tener su momento y que entiendan también el diagnóstico, porque muchas veces pensamos que si no es una discapacidad física, o sea, que se nota o algo que tú puedes ver visiblemente, no es una discapacidad. Entonces vemos como aquí entre las mamitas, por ejemplo, trae una mamita que su hija tiene epilepsia, que realmente la epilepsia no es una discapacidad si tú lo pones en un contexto distinto, pero el tipo de epilepsia que tiene esta nena sí la discapacita en algunas situaciones. Entonces ella, claro, se desenvuelve de otra manera, tiene que tener más cuidados, entonces ahí es donde vemos cómo intervenir a que también la mamita entienda cómo manejar este tipo de situaciones. Y como te dije, más importante también viene el conocimiento entre pares, o sea, tienen este lugar, este espacio donde llegar y decir, a ver, o sea, a mi hijo, por ejemplo, me acaban de decir que tiene autismo, entonces sabes que mi hijo también, yo lo procesé así, yo lo manejé así, nosotros como que buscamos el aprendizaje y la enseñanza más global, y en detalles ya también es de entre pares, entonces es un espacio único donde pueden desarrollarse así. Claro. Lady, cuéntanos, Paz nos habla de los módulos y claro, y nos dijo hace un rato cuando yo ya me adelantaba y me iba al último módulo, me dijo, ya te fuiste el último. ¿Cuántos módulos? ¿Cómo es el programa? O sea, ¿cuántos módulos tiene? ¿Esos módulos son secuenciales? ¿Eso significa que una mamá que ya llega después, por ejemplo, ahora y el programa ya entró, tiene que esperar a que se abra otro módulo? ¿Cómo funciona un poquito eso? Bueno, en eso sí le voy a ceder la palabra a Paz, porque ella es quien desarrolló los módulos y tiene detallado pues hasta el mínimo detalle, así que le cedo la palabra. Básicamente son 4 módulos, ahorita estamos casi finalizando el segundo. Lo que intento tampoco es mucho como que cerrarme, como que ya tengo que pasar al tercer módulo, sino por ejemplo justo la sesión que tuvimos la anterior semana, como que siento que tenemos que desarrollarlo un poquito más, entonces vamos a seguir trabajando esta semana y ir viendo un poco también con cómo va impactando las mamitas. Está desarrollado en 4 módulos que buscan que los primeros 2 sean básicamente en el proceso emocional de las mamitas, el tercero ya es un poco como que empoderamiento, cómo vamos a manejar, y el cuarto es pasar al emprendimiento, y no solo el emprendimiento como lo conocemos, como de hacer algo o tener alguna alternativa, sino el emprendimiento, como te decía, que la mamá pueda desarrollarse por sí misma, que sepa que es una mujer capaz. Entonces por ahí va un poco. ¿Cuánto tiempo dura todo? Aproximadamente, ya me dijiste que algunos se extienden un poquito más, pero el programa está diseñado para un aproximadamente 10 meses. Por ejemplo, los 2 meses que los hijos están en vacaciones del colegio, y ahí tenemos algunas reuniones, como que un almuercito, algo así. Intentamos que las mamás no se desvinculen, pero más o menos el programa está para 10 meses. Ahora, ¿qué pasa? Que es lo que le preguntaba también a Lady. Por ejemplo, ustedes están y me dices, estamos terminando como ya un módulo. ¿Qué pasa si ahora que nos vean, hay mamás que se interesan y dicen, yo quiero también asistir? ¿Cómo les acogen a ellas si ya el programa está como avanzado? Claro, o sea, verás, básicamente les vamos a acoger desde donde está ahorita, con el compromiso de que luego ellas completan los módulos que les faltaron. Entonces nosotros iniciaríamos en septiembre a través del primer módulo, para que las mamitas que entran ahorita ya sería el tercer módulo básicamente, luego pasen por el primer y el segundo módulo. Creo que cada módulo es súper importante, cada tema que topamos cada día es un desarrollo distinto y una información importante que ellas van a poder recibir para ellas. Entonces sí, no es que te limita entrar ahorita, pero luego con el compromiso de que tú completes los otros módulos. Ah, perfecto. Entonces, claro, de alguna manera, si ellas se adelantan un poco, pero el soporte que tú nos decías que le dan los demás es un apoyo en ese sentido. Y considerando que todos los programas y todo para ellas es completamente gratuito, o sea, nunca les vamos a exigir nada. Perfecto. Vamos casi, ya se nos va acabando el tiempo, vamos a ir terminando un poco. Pero Lady, quiero que les invites a las mamás, cómo les ubican, cómo les contactan. Yo les encontré por las redes sociales en realidad, y creo que habrá muchas mamás, muchas que no saben a dónde acudir cuando viven este tipo de situaciones. Por favor, quiero que les invites. Claro que sí. Bueno, lo primero les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como ABA Fundación, tal cual lo pueden ver aquí en el logo, ¿ok? Estamos tanto en Instagram como en Facebook, y pueden contactarse al número de teléfono que ya Paz les va a comentar. Para nosotros sí sería súper importante poder llegar a más madres, porque sabemos que
hay mucha necesidad y hay mucho por hacer, y es lo que nosotros queremos, ser un aporte, como te comenté en un primer momento. Algo que no mencionamos, que no importa realmente la condición social. Nosotros estamos abiertos para cualquier condición social, para cualquier discapacidad que su hijo esté atravesando, y nada, hacerles de verdad una invitación, que se contacten al número de teléfono que Paz les va a comentar ahorita. El número de teléfono es 096-318-3125. De igual manera, también quiero acotar que si hay alguien que no necesariamente tenga un hijo con discapacidad, pero que sí quiere venir, visitarnos y ver la labor que nosotros estamos también haciendo, así que están totalmente abiertas las puertas. Gracias Paz, gracias Lady, gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife. Recuerden ese mensaje que Paz y Lady nos dejan a través de la Fundación ABA: cambiando una vida, cambias una generación. Les invito a seguirnos nuevamente a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología, también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife y de Instagram en Psicolife S. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife